El tema de hoy es: encontré tus palabras y yo las comí. Es muy importante, hermano, hermana, que usted tiene que seguir escuchando la palabra del Señor, aprendiendo de tal manera que si usted se va edificando. Por eso, basta ya. Deje de dar alimentos al enemigo. ¿Qué significa alimentos al enemigo? Es hablar, pensar, obrar todo lo malo, lo negativo, ya sea para uno mismo como para los demás. El no amar al prójimo es dar alimento a Satanás y los demonios. Es importante, hermano, hermana, tomar muy bien en cuenta. Hay que dejar de dar alimento a los enemigos, a Satanás y a los demonios. Usted no puede estar hablando cosas, aspectos negativas o palabras que no debe salir de su boca. Por eso, hermano, hermana, tiene que tener muy bien en cuenta ello. Aliméntese de la palabra del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso le dice a usted, hijo, hija de Dios, que debe alimentarse de la palabra de Dios. Del Dios Todopoderoso. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, también usted alimenta a otros de la palabra de Dios. Eso tiene que tenerlo muy bien en cuenta. Si usted se alimenta, también va a alimentar a otros de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en el libro de Job? Capítulo 34, versículo 3. Job, capítulo 34, versículo 3. Porque el oído prueba las palabras y el paladar gusta para comer. Claramente la palabra del Señor ya nos está enseñando, nos está hablando y nos dice que el oído prueba las palabras. Por eso, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado al hablar. Usted lo que tiene que hacer es hablar lo que usted ha comido. Es decir, si usted ha estudiado la palabra de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, entonces eso va a salir de su boca. Todo lo que usted habla tiene que salir conforme a la palabra de Dios. No puede hablar fuera de eso, porque al hablar fuera de ello está dando comida a los demonios. Tenga muy bien en cuenta, hermano, hermana. Por eso es importante. No es hablar por hablar, tanto para uno mismo como para el resto de las personas. El hijo, hija de Dios, al arrepentirse de forma diaria, pidiendo perdón de sus pecados, clamando misericordia al Dios Todopoderoso, empieza a hablar de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, hermanos, el hijo, la hija de Dios, cuando se arrepiente, tiene un cambio.
En el momento que pide perdón, tiene otro cambio. Es decir, va mejorando su cambio. El primer paso es el arrepentimiento. Luego viene a pedir el perdón. Pero muchas veces confunden y dicen, primero pido perdón. Y no es así. Primero es el arrepentimiento. Uno se arrepiente primeramente. Por eso, hermana, usted tiene que tomar muy bien en cuenta eso. Cuando cualquier persona empieza a arrepentirse, empieza a tener un cambio. Es un nuevo cambio. Y cuando recién empieza a pedir perdón, ahora sí, aumenta su cambio. Mejora. Luego empieza a pedir perdón de todos sus pecados. Clama misericordia, es lo más importante. Se arrepintió, pide perdón por sus pecados, ahora pide misericordia del Dios Todopoderoso. Es decir, ya ha cambiado completamente. Al cambiar completamente, viene y empieza a hablar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, el arrepentimiento es desde el momento en que la persona, sea varón, sea mujer, conoce a Jesús el Cristo. La palabra de Dios es bien clara. Nos dice a nosotros que tenemos que conocer primeramente a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, ya podemos conocer al Padre y conocer al Espíritu Santo. Aquella persona que no recibe a Jesús no puede conocer al Padre, menos aún conocer al Espíritu Santo. Por eso usted tiene que tomar muy bien en cuenta, lo primero que nosotros hacemos es arrepentirnos. En el arrepentimiento significa conozco yo a Jesús el Cristo y lo reconozco que Él es mi Dios Todopoderoso. Porque si nadie conoce a Jesús el Cristo, nadie puede hablar de arrepentimiento. Es bien claro. Por eso el Hijo, la hija de Dios, primero ha tenido su primera fase, el arrepentirse. Se arrepintió, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús. Jesús el Cristo llegó a ser su Dios Todopoderoso. Nadie más, no hay más. No hay otro nombre más. Solamente conoce a Jesús el Cristo y no hay más. No hay otro Dios para él o para ella. Por eso tiene que tener en cuenta el primer paso es el arrepentimiento. Muchas veces dicen primer paso es el pedir perdón. ¿A quién puede pedir perdón? Puede usted pedir perdón a cualquier persona carnal. Al padre, a la madre, a los hijos, a los amigos, a las amistades, a los familiares, a los desconocidos. Y como una palabra es tan corriente, la palabra perdón, hasta por una equivocación le dice perdón. Por eso, hermano, es importante entender esto.
Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, lo primero que hace es el arrepentimiento. Sea quien sea, sea la persona que sea, la edad que tenga, desde el momento en que escucha los mensajes, ya sea prédicas, algunos, como en las redes sociales, salen a veces unos mensajes cortitos. Lo que interesa es lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando hay un mensaje le dicen, por decir Gálatas 6:12, lo que es el libro, o el capítulo, o el versículo, usted agarra, revisa la palabra de Dios, lo que otros le llaman la Biblia, ya está usted alimentándose de la palabra de Dios. De la misma manera, cuando escucha usted un mensaje, entonces hablan y dicen tal libro, tal capítulo, tal versículo. Usted revisa, lo lee, se está alimentando de la palabra de Dios. Entonces ahí viene el arrepentimiento. Se arrepiente y reconoce que solamente hay un solo Dios, Jesús el Cristo, que por medio de Jesús el Cristo podemos llegar nosotros donde el Padre y podemos conocer al Espíritu Santo. Pero si aquella persona no se arrepiente, no conoce a Jesús el Cristo. Y él va, muy bien, pide perdón. No sabe a quién está pidiendo perdón. Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Por eso lo primero que nos enseña a nosotros es arrepentirnos. Es decir, reconocer quién es Jesús en nuestra vida. Primero es eso lo que tenemos que entender. No es el pedir perdón primero. Primero es el arrepentirnos. El arrepentimiento significa entrega total a un solo Dios único y verdadero, que es Jesús el Cristo. El arrepentimiento le lleva a usted a entender quién es su Dios todopoderoso. Entonces usted llega a saber que había sido Jesús. Jesús el Cristo es mi Dios todopoderoso. Muy bien. Entonces cuando yo ya sé que Jesús el Cristo es mi Dios todopoderoso, entonces yo tengo en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que Jesús el Cristo es mi Dios todopoderoso. Si usted no sabe arrepentirse o no se arrepiente, no conoce a Dios todopoderoso. Pide perdón. ¿Listo? Como cuando una persona se equivoca, dice perdón. Me equivoqué, perdón. Oye, ¿por qué pide tanto perdón? El mundo lo ha hecho así. El mundo confunde a las personas y el término perdón es como decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, deberías poner la A en vez de la E. Lo llevan a otro nivel, a otra fase, si usted quiere llamarlo como quiera usted denominarlo. Por eso el Señor nos enseña lo primero para un hijo, una hija de Dios, es el arrepentimiento. Yo me arrepiento, ¿por qué? Porque no conocía a mi Dios verdadero. Ahora lo conozco.
ahora yo sé que se llama Jesús el Cristo. Ahora yo sé su nombre, que es Jesús. Ahora, cuando ya paso al segundo punto, digo, me arrepiento, entonces ¿a quién me dirijo? A mi Dios, que es Jesús. Y le digo, Jesús, perdóname. Estoy reconociendo nuevamente que Jesús es mi Dios y que Él me va a perdonar. Al pedirle yo perdón, estoy reconociendo claramente que soy pecador. En la palabra dice, vil pecador. Yo reconozco que soy pecador, entonces también estoy reconociendo que el único que me va a quitar todos mis pecados es Jesús, Dios Todopoderoso. No hay nadie más. ¿Quién me puede quitar mis pecados? No hay un ser humano. No hay ningún creado que puede quitarnos nuestros pecados. Si un hijo, una hija de Dios que conoce quién es Jesús en su vida, sabe que es Dios, no puede acercarse al pastor o al líder a decirle, ¿sabe qué, hermano? Quiero que me perdones. ¿Por qué? Porque yo he pecado en esto, en esto, en esto. Oye, es un creado. El único que le va a quitar todos los pecados de usted es Jesús el Cristo. Desde ese momento no se habla más de esos pecados pasados. No se toca más. Por eso el hijo, la hija de Dios tiene que pedir perdón constantemente, cada día. Cada día pide perdón. Y esos pecados es fuera. Ya no tiene nada. Si usted lo quiere considerar como una carga, ya no tiene carga. Y recién clama misericordia. Para clamar misericordia es el único, el hombre, la mujer, el hijo, la hija de Dios, que sabe que Jesús es Dios Todopoderoso. Y Él es el único que puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Después no hay nadie, ni un ser humano que tenga misericordia. Y luego empieza a pedir perdón o a hacer sus peticiones, qué es lo que quiere y demás otras cosas. Por eso, hermano, entienda lo que está escrito en Job capítulo 34, versículo 3. Dice claramente, porque el oído prueba las palabras. Por eso usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios y usted hablar la palabra de Dios y usted escuchar la palabra de Dios. Porque su oído prueba las palabras. Por eso no se puede estar escuchando cosa negativa, cosa mala. No puede usted agarrar y están hablando gente, personas haciendo chistes tontos, absurdos, o hablando del prójimo. Usted tiene que alejarse, porque están dañándose ellos mismos.
¿Acaso usted va a poner su oído para dañarse a usted también? Por eso tiene que alejarse. Y el paladar gusta para comer, es decir, yo saboreo, es decir, la palabra de Dios, cuando yo escucho, saboreo. ¿Cómo? Estoy comiendo esa palabra. Me beneficia a mí, tanto el oír como lo que estoy escuchando, y hablo yo también. Por eso es muy importante para el hijo o la hija de Dios que tiene que estar reunidos con personas que conocen la palabra de Dios, para alimentarse y ser edificados, para estar fortalecidos. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender. ¿Fortalecido en qué? ¿En fuerza? No, fortalecido en espíritu. No es una fuerza física, es ser fortalecido espiritualmente. Para que usted pueda discernir lo que está sucediendo. Para que usted sepa qué va a hacer en el momento que pase cualquier situación. Por eso usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Y tiene que dejar ya de una vez por todas, como dijimos al principio, basta ya. Deje de dar alimentos al enemigo. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso hay muchos errores cuando uno va a una casa, a una vivienda, lo que sea, o charla. Oye, ya no quiero hablar contigo porque todo es de la Biblia, de la Biblia. No, pues, hablaremos de otras cosas. Esa persona está alimentando a sus enemigos. Pero si hay personas que entre toda la diversidad de lo que uno puede hablar, un 80% que hable de la palabra de Dios es correcto. Se alimenta, se fortalece, edifica su espíritu y sabe lo que debe hacer en cualquier situación. Y por eso cuando la persona, el hijo o la hija de Dios, se empieza a alimentar, entonces empieza a hablar. ¿De qué? De amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso empieza a hablar, eso empieza a actuar. Tiene paz, tiene gozo, tiene paciencia, es decir, es tolerante. Bondad, benignidad, hacer cosas buenas. Hermanos, muchas veces no son las personas benignas, no hacen cosas buenas, más bien quieren destruir a las otras personas. Benignidad no hay, hermano, en el mundo. Solamente aquellos que se han arrepentido pueden ser benignos. Miren, hermanos, la benignidad confunden con la hipocresía y la rebeldía y el orgullo. Hay gente que tiene dinero y supuestamente su dinero
lo entrega, entre comillas, a instituciones de beneficencia. Pero no lo hacen con amor porque están viendo para evitar que ellos paguen impuestos. Es decir, no lo hacen con amor, lo hacen por conveniencia, para seguir sacando provecho. Otros construyen casas, construyen plazas, construyen lo que quieran, solamente para ser halagados. Para que les digan, sí, hay que reconocerlo, es una buena persona, mirá, ha hecho 100 viviendas para los pobres. Su corazón están alejados del Señor. La benignidad, solamente un hombre o una mujer sea benigno, es cuando se ha arrepentido. Porque ser benigno no son. Un hombre o una mujer, cuando sea benigno, es porque ya se arrepintió. Y otros son orgullosos, soberbios, rebeldes. Y entregan. Bueno, estoy dando 100 casas para los pobres, ya, que vivan ahí. Con desprecio. Solamente para que le digan, ah, qué buena persona. Por eso, hermano, hermana, Jeremías capítulo 15, versículo 16, Jeremías capítulo 15, versículo 16, que dice, hallé tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Dios Todopoderoso nos enseña y nos dice los resultados que vamos a tener cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Ya sea usted estudiando la palabra de Dios o escuchando mensajes o el leer o escuchar unos mensajes cortitos de 30 segundos donde le dicen ahí a usted el libro, el capítulo y el versículo. Y por último es cuando usted está dialogando con otro que conoce la palabra de Dios y se está alimentando de la palabra de Dios. Y hemos explicado el 80% hable de la palabra de Dios y el 20% hable de la diversidad de lo que sucede. Por eso, hermano, dice, hallé tus palabras y yo las comí. Usted tiene que hallar las palabras. La palabra de Dios está en toda la creación, en los cielos y en la tierra. La palabra de Dios permanece. No es que está abandonada, no es que aquí, a ver, ese país son puro ateos. Oye, todo ese país, sean 1.000 millones, 2.000 millones de habitantes, existen, hermanos, en ese lugar que supuestamente son ateos, ese país, son incrédulos, son duros, no les interesa dañar a las personas, no sienten el dolor, no son empáticos en nada, expertos en tortura. Existen en esos países hombres y mujeres que están hablando la palabra de Dios. Hombres y mujeres que son valientes. No es su valentía humana, es la valentía
del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Por eso, hermano, hermana, hallé tus palabras y yo las comí. ¿Qué más dice? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Es decir, ese gozo y esa alegría no es temporal, no es para un minuto, para 10, una hora o un día. Ese gozo es permanente en su corazón. Ante cualquier situación de gozo o de lo que sea, su corazón sale ese gozo y esa alegría. Tengo la esperanza. Mi esperanza es Jesús. Mi esperanza es Jesús. Es lo que le enseña la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted cuando come la palabra de Dios, en su corazón hay gozo y alegría de forma permanente. Porque el Señor, cuando al hijo, la hija de Dios, le da gozo, en su corazón permanece. No se lo quita. Permanece. Todo aquel que come la palabra de Dios recibe misericordia de Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo, hermano? Todo aquel que come la palabra de Dios recibe misericordia de Dios Todopoderoso. Ahora usted entiende. El alimento había sido la palabra de Dios. Por eso, hermano, muchos no entendieron, no comprendieron. Cuando Jesús el Cristo dice, el que no me come, el que no come mi carne, no estará con Jesús. Siempre va a tener hambre. Y el que no bebe su sangre, siempre va a tener sed. Pero aquel que come la carne de Jesús, cree, vive. Y el que toma la sangre de Jesús, nunca más tendrá sed. La palabra de Dios dice, ríos correrán sobre su interior. Y la gente se confunde y dice, ahora, ¿cómo vamos a comer a esta persona? Nosotros no somos caníbales. Oye, ¿quién es Jesús? Es la palabra. En otras traducciones que dicen, es el verbo. Entonces, Jesús es la palabra y Jesús nos dio su palabra y nosotros nos alimentamos y creemos en Jesús, confiamos en Jesús y lo adoramos a Jesús, a nadie más. Pedimos perdón, primero nos arrepentimos reconociendo que Jesús es nuestro Dios. Por eso el hijo, la hija de Dios tiene que reconocer que Jesús es su Dios todopoderoso. Hijo, hija de Dios. Si usted nació otra vez,
va a reconocer a Jesús el Cristo como su único Dios de forma constante en cualquier situación. Y al reconocer a Jesús el Cristo como su único Dios, va a conocer al Padre. Y va a conocer al Espíritu Santo. Entienda, hermano, hermana. Entonces va a recibir misericordia. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso dijo: voy a acabar de una vez por todas con este pueblo, con Sodoma y Gomorra, y otros más que estaban a su alrededor de ellos, que son 3. Es decir, se estaba hablando de 5 ciudades grandes. Pero eran mucho mayores Sodoma y Gomorra. ¿Quién intervino? Abraham. Y le dijo: Señor, ten misericordia. Por 50 justos no destruyas a estas ciudades. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bueno, si hay 50 justos, no voy a destruir. Mire, estaba hablando, pidiendo, clamando para que el Señor tenga misericordia. Oye, ¿cuántos habitantes habían en Sodoma y Gomorra? ¿1000? ¿2000? Eran muchos. Muchos había en Sodoma y Gomorra y en las otras 3 ciudades más. Eran muchos. Y el Señor dijo: si hay 50 justos, no destruyo. Y Abraham siguió insistiendo. 40 justos, 30 justos, 20 justos. Llegó por último 10 justos. Y Dios le dijo: si hay 10 justos, no voy a destruir estas ciudades. Ahora imagínense, hermano, la misericordia de Dios es muy grande. La misericordia de Dios está con todos los hijos, hijas de Dios. Para los impíos, 10 justos, de una cantidad grande de personas. 10 justos. Y no hubo. Por eso Abraham se cayó. 10 justos. Otros hermanos enseñan que estaba ahí Lot, un familiar de Abraham. Y si él era creyente, Lot era creyente, porque la palabra de Dios le dijo justo. Entonces su esposa y sus hijos tal vez podrían llegar a los 10. No llegaron. Pero a Lot sí lo sacó para que no sea destruido. Por eso, hermano, hermana, la misericordia, el hijo, la hija de Dios puede pedir constantemente: Señor, ten misericordia de mí. El hijo, la hija de Dios constantemente puede decir: Señor, ten misericordia de mí.
Y sucede lo que está escrito en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Está entendiendo? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso el hijo o la hija de Dios puede pedir cada día misericordia a Jesús el Cristo. Entienda. ¿Y qué nos dice en Isaías capítulo 63, versículo 7? Isaías capítulo 63, versículo 7. De las misericordias del Señor haré memoria. Lo que le dicen testimonio. De las misericordias del Señor haré memoria. Por eso el hijo o la hija de Dios a veces constantemente dice: el Señor me ha levantado, el Señor me ha salvado, el Señor me ha sanado, el Señor me ha quitado mis deudas, el Señor me ha librado del endeudamiento, el Señor me ha librado del mal. Miren, hermano, por eso dice: de las misericordias del Señor haré memoria. Oye, a veces muchos se aburren. Oh, este va a hablar otra vez de lo que el Señor le ha ayudado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nadie puede cambiar. Nadie puede aumentar, nadie puede disminuir, nadie puede quitar lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que significa que el hijo o la hija de Dios tiene que hablar constantemente de lo que el poder de Dios se manifestó en su vida. Es lo que tiene que hacer. Dios Todopoderoso ha hecho muchos milagros en la vida de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Muchos milagros. Y los milagros no son iguales. Son distintos. Cada milagro es para cada persona. Hay 7,000 millones de personas, y si esas 7,000 millones de personas se arrepienten, 7,000 millones de milagros, porque el milagro es para cada persona, no es igual. Nadie puede decir lo mismo le sucedió a mí o a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mis amistades, a mis familiares. No existe. Son distintas. Cada milagro es distinto. Y uno levanta la mano y dice: hermano, yo he conocido a unos 2 hermanos que tenían la misma enfermedad, cáncer de tal, listo. Y el Señor les hizo milagros. Sí, les hizo milagros, pero no era lo mismo. No es lo mismo. Por eso la palabra del Señor dice: cada uno, el Señor sabe hasta cuánto puede soportar. Por eso los milagros son distintos. No es la palabra del Señor que dice: aquel que peca poco, se le perdona poco. Aquel que peca mucho, se le perdona mucho.
¿Quién me ama poco y quién me ama mucho? El que ha pecado mucho, ama mucho. Y el que ha pecado poco, ama poco. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios nos los habla. Vino la mujer, entró donde un fariseo, directamente se arrodilló a los pies de Jesús. No dijo nada, ni una palabra. En una reunión, la mujer fue directamente a Jesús. Se arrepintió, se quebrantó, es decir, lloró amargamente, lloró. Arrodillada a los pies de Jesús, en silencio, no hablaba nada. Todo el mundo decía, esta mujer hablaba mal, hablaban pensamientos, palabras y obras, dando comida a los demonios. Por eso Jesús le dijo, yo entré a tu casa y nadie lavó mis pies. Ella, con sus lágrimas, lavó mis pies y secó con sus cabellos. Por eso Jesús le dijo a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Y decía la mujer se fue. Y los otros empezaron a comentar una y otra cosa. Por eso le dijo, Simón, ¿quién ama más? ¿El que debe poco o el que debe mucho? Y si ambos se ha perdonado, ¿quién ama más? Y el otro dijo, el que debe mucho, ama más. Por eso, ella tuvo muchos pecados y le fueron perdonados. Ella ama más a Dios. Hermano, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de aquella persona que reconoce quién es Dios Todopoderoso, quién es Jesús. Si sabe que Jesús es su Dios Todopoderoso, ese es el que ama más. Entienda, no retrocede nunca. Pero al que se le ha perdonado poco, tiene la tendencia a retroceder. Por eso, hermana, el arrepentimiento es importante. Porque en el arrepentimiento lo primero que es reconocer quién es tu Dios. Ese es el arrepentimiento, reconocer quién es tu Dios. ¿Quién te ha dado vida? No fue tu padre ni tu madre. Quien te dio vida fue Jesús. Eso entienda. Si Jesús me dio vida, entonces Jesús es mi Dios. Usted tiene que entender y conocer eso.
Tiene que saber perfectamente quién es su Dios. Y en el arrepentimiento se conoce quién ama a Dios. Por eso el Señor dice, ¿quién ama poco y quién ama mucho? El que ama mucho es aquella persona que se arrepintió, reconoció quién es Jesús, Dios Todopoderoso. Reconoció que Jesús es su Salvador. La mujer no habló una palabra, ni una. El quebrantamiento, las lágrimas que salían de ella era porque reconoció, no porque pidió perdón, reconoció que Jesús el Cristo es su Dios. No hay más Dios, solamente Jesús. Hermano, hermana, cuando una persona se arrepiente, recién viene para pedir perdón de sus pecados, en forma automática, espontánea y rápida. Por eso primero hay que reconocer, hay que arrepentirse. El arrepentimiento te lleva a reconocer quién es tu Dios. Es Dios Todopoderoso, grande, perfecto, misericordioso, amor. Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios grande. El que quita mis pecados y el que me limpia de toda maldad. ¿Quién ama poco? ¿Quién ama mucho? Ama mucho el que se arrepiente constantemente, aquel que reconoce que Jesús es su Dios Todopoderoso. ¿Entiende, hermano, hermana? Por eso la palabra de Dios se cumple en la persona que confía en Jesús el Cristo. Te alimentas de la palabra de Dios. Tus oídos evidencian que las palabras oídas van al corazón para ser fortalecida tu fe en Jesús el Cristo. En otros términos, usted se alimentó de la palabra de Dios y nadie le quita lo comido, porque ya se distribuyó en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Entendió, hermano, hermana? Cuando las palabras ingresan por el oído, prueba las palabras, se alimenta y se distribuye en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso no se alimente de las cosas del mundo, que solamente alimentan a la carne. Por eso hay concupiscencia en la carne. Pero si usted se alimenta de la palabra de Dios, tiene amor, gozo y paz en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, escucha
una voz dentro de su interior que le dice, eres vencedor. ¿Quién contra ti? ¿Está entendiendo? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, sale de una voz del interior que dice, eres vencedor. ¿Quién contra ti? Miren, hermano, la palabra de Dios, cómo te alimenta, cómo te fortalece, cómo te esfuerza, cómo te bendice, cómo te prospera. Te da vida, vida en abundancia. Puedes hablar y decir, soy hijo, soy hija de Dios. Entienda eso, soy hijo, soy hija de Dios. Usted no puede ir donde su Padre, donde el Dios Todopoderoso, a darle 1000 vueltas para pedirle algo. Empezar a hablar, mire, ¿sabe qué? Este o lo otro, mira, y empieza a redundar las palabras. El hijo y la hija de Dios va directo. Vive de forma directa. ¿Qué quieres? Sálvame, líbrame del mal, ayúdame, socórreme. Protégeme, dame victoria, sáname, bendíceme, prospérame. Directo, directo. Ese es el hijo, la hija de Dios. Por eso las misericordias claramente yo haré memoria. Hablaré y diré, mi Jesús me ha librado de esto, mi Jesús me ha librado de lo otro, mi Jesús me ha bendecido, mi Jesús me ha prosperado. Por eso hable. Dios Todopoderoso nos enseña que en las oraciones que hace el Hijo, la hija de Dios, le haga recuerdo, dice. No es porque nosotros queremos hacerle recuerdo, porque Él lo sabe todo. Y no se olvida, todo sabe de nosotros, de cada uno, de cada hijo, hija de Dios. Lo que Él quiere es que usted hable de las misericordias que Dios Todopoderoso hizo en usted. Padre, tú me has ayudado. Padre, has ayudado al hermano, a la hermana, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija. Tú me has ayudado. Ahora ayúdame también otra vez. Socórreme otra vez. Hermano, hermana, hay que alimentarse de la palabra de Dios. Y va a escuchar en su interior, eres vencedor. ¿Quién contra ti? El Señor derrota a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Usted esto lo puede leer en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. Eso es claro, hermanos. El Señor derrota, aplasta a tus enemigos que se han levantado contra ti. Claramente te dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti.
Entiende, hermano, hermana. Por eso Dios Todopoderoso te dice, eres vencedor. ¿Quién contra ti? ¿Qué nos dice también en Deuteronomio 28, versículo 8? Deuteronomio 28, versículo 8. El Señor bendice tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano y te bendice en la tierra que el Señor tu Dios te da. Miren, hermano, primero, ¿qué te dice? Destruye a tus enemigos. Vienen por un camino y huyen por 7 caminos. Todavía si usted quiere profundizar, dice que llegan y mueren. Todos aquellos que se levantan contra ti, mueren. Y después de eso, ¿qué más te dice? Bendice tus graneros. Oye, bendice todo lo que tú tienes, tu profesión, tu casa, tus bienes, todo lo que tú tienes. Oye, si usted quiere entender, te hace más hermoso, te hace más hermosa. Te bendice tus graneros. Es todo, hermano, es todo. Es decir, tu salario se multiplica, sea el monto que tengas. Las cosas que tienes se multiplican. Todo se multiplica. Y también bendice sobre todo aquello que pongas tu mano. Es decir, tu mano es bendecida. Todo lo que hagas sale bien. ¿Me entiende, hermano, hermana? Y te bendice en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, usted no nació porque quiso nacer en un país, en una ciudad, en un lugar, porque usted quiso. Ah, no, ha sido mi padre, mi madre que han nacido, por eso ahí yo nací. Yo no quería nacer, no es así. Dios Todopoderoso te hizo nacer en ese lugar, sea pueblo, sea ciudad, en esa nación, sea grande, sea pequeña. Y te dice, te bendice en la tierra que tu Dios te da. Naciste en un lugar y en ese lugar Dios te bendice. ¿Estoy entendiendo, hermano, hermana? Por eso a veces mucha gente se les escucha de, no, aquí no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. Me voy a ir a tal lugar, allá voy a hacer dinero. Oye, la palabra del Señor nos enseña con el esposo de Noemí. Oh, en Jerusalén no hay nada, en Belén no hay nada, no hay nada. Vámonos a Moab, listo. Es decir, vámonos a la tierra de los pecadores. Allá hay abundancia. Fue hasta Moab, le dieron tierra, feliz, aquí está, mira cómo producen. Y ellos empezaban a sembrar y no les producía nada. Tanto el padre como sus 2 hijos se quejaban, porque no les producía nada. Tanta queja. En vez de arrepentirse, tuvieron que fallecer. En vez de quejarse, hermano, hermana, arrepiéntase. Usted jamás se queje. Nunca se queje. Arrepiéntase. Es distinto.
Se fueron a otro lugar. Seguían quejándose. Y los demás les decían, vengan, vengan, adoren a nuestros dioses. Y van a ver cómo van a tener producción. Y ellos decían, no, que esto, que el otro, y que nosotros creemos en el Señor. Macanudo, pero andaban quejándose. Oye, ¿cómo es eso? Yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Y me estoy quejando. Viene una persona, le dicen, mira, ¿sabes qué? Cambiar. No, yo soy cristiano. Y se sigue quejando. Tanto el esposo de Noemí como sus hijos fallecieron. Hermano, no se queje, arrepiéntase. No se queje, arrepiéntase. Por eso, hermano, las bendiciones que Dios nos da es grande. Dios Todopoderoso, sus bendiciones son inmensas. Y aquí solamente hemos visto 3. Bendice nuestro granero, todo lo que tenemos. Empieza a multiplicarse. Bendice todo lo que hagamos con nuestras manos. Todo lo que hagamos con nuestra mente, nuestras manos, nuestras profesiones, lo que nosotros hagamos. Nos bendice. Y nos bendice el lugar, la tierra que el Señor nos ha dado. El Señor te da la casa, te da tu terreno. ¿De qué te quejas? No, es que no me gusta esta casa. No quería yo de 20 pisos, quiero de 100 pisos. No quiero yo un terreno de 300 metros, quiero de 3 millones de metros cuadrados. De todo se quejan. No quería este auto, quería otro. Miren, hermanos, por eso el Señor nos enseña con el esposo y los hijos de Noemí. No te quejes. Antes de quejarte, es mejor que te arrepientas. El hombre y la mujer que se queja no avanza, puede fallecer. Pero aquel que se arrepiente y le dice, Señor, me estoy quejando, ayúdame, no quiero quejarme, se arrepiente porque tú eres Dios, me quitas este mal, entonces el Señor lo va a bendecir. Y como dice su palabra, te va a dar vida y vida en abundancia. Entienda, hermano. Hasta ahí, hermano, hasta aquí, hemos entendido. Encontré tus palabras y yo las comí. Entonces, cuando usted encontró las palabras de Dios y usted las comió, por lo que ahora ore de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto lo conocen como la oración del Padre Nuestro. Pero muchas religiones lo confundieron para que lo hagan repetitivo. El Señor solamente nos dijo que oremos una vez. Porque en esta oración reconocemos Padre. Hay muchas religiones en esta tierra que al Dios Todopoderoso no le dicen Padre.
odian ese nombre. Por eso el Señor dice, Padre nuestro, nosotros reconocemos que es nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Y que Jesús es Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Por eso hacemos esta oración. Hermano, hermana, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es importante que no nos meta en tentación, que nos libre del mal. Por eso esta oración, hermano, es muy profundo. No es para repetirlo. Aquella persona que quiere repetir, mejor hágase pues una grabadora y póngale y listo, que repita las veces que quiera. Esta oración es muy, muy importante para el hijo o la hija de Dios, porque aquí están reunidas muchas cosas. Se haga la voluntad en los cielos, así también aquí en la tierra. Estamos mostrando la soberanía de Dios, el Todopoderoso, el que sabe todo de nosotros, el que sabe el pensamiento de cada ser humano, 7,000 millones, 1,000 millones, 10,000 millones, lo que sea, los habitantes de la tierra. Él conoce a cada uno su pensamiento. Por eso el Señor dice, pongo reyes, saco reyes. Pongo presidentes, saco presidentes. Cuando hay veces una situación, la gente dice, oraremos. Y otros dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que más bien botarlo, sacarlo, meterlo, protegerlo. ¿Qué tal esa? El único que saca presidentes, el único que pone presidentes es Dios Todopoderoso. Y a los presidentes se les dice, lean y estudien la vida de Herodes. ¿Cuál ha sido su fin? Todos aquellos que son como Herodes, su fin es el lago de fuego. Entienda. Por eso dice, miren a David. Yo lo puse a David. ¿Qué dice el Señor? Todos los que son presidentes como David, ¿su fin cuál es? El reino de Dios. Por eso, presidente, tú que te crees que tienes autoridad absoluta, no la tienes. Estudia a Herodes, estudia a David y escoge, porque ese es tu futuro. Si escoges a Herodes, lago de fuego. Si escoges a David, vida eterna. Padre de familia, madre. ¿Qué escoges? ¿A Herodes o a David? Mensajeros, que ustedes son pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Qué estás enseñando? ¿Como Herodes o como David? Hermano, hermana, por eso es muy importante cuando oramos el Padre Nuestro, no es repetir 1000 veces. Entender esa oración, comprender el poder de Dios. En esa oración que nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro, está el poder de Dios. Manifiesta el poder de Dios.
no es un castigo. No es que repitas y te va a perdonar, no es así. Es la manifestación del poder de Dios. El hacer, el pedir que se haga la voluntad de Dios en los cielos y también aquí en la tierra. Ustedes no pueden decir que no creen en Jesús el Cristo. Porque la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vean, crean, confíen en mi Hijo. Y a todos los hombres y mujeres solamente se ha dado un solo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Y que solamente por ese nombre, Jesús, será salvo. No hay más. No hay otro más que te va a salvar. No digas yo creo en Dios. Tienes que decir yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús el Cristo. Y habla solamente de Él. No más. No más. Así que las tradiciones y costumbres al último plano. Entiendan. Luego de haber orado, el Padre Nuestro, usted también puede orar como usted ya sabe. Como hacen todos los hijos, hijas de Dios. Bendito seas, Padre, de siglo en siglo. Tuya es la magnificencia, la fuerza, la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Dios, Señor, el reino es el reino y eres excelso sobre todas. La riqueza y la gloria están delante de ti. Y tú señoreas a todos. En tu mano está el poder y la fortaleza. Tu mano es la grandeza y la fuerza de todas las cosas. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. Porque todo es tuyo. Y de tu mano te lo damos. Toda esta abundancia que tenemos de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Está entendiendo? Si usted diezma, no está diezmando usted. Lo que Dios le ha dado el dinero a usted, de eso usted está diezmando. De eso está usted ofrendando. Lo que Dios le puso en su mano a usted, de eso está ofrendando. De eso está dando. De lo que usted tiene, los bienes que usted tiene, es porque Dios le ha dado a usted. No es por lo que usted ha hecho maravillas, o se ha esforzado, o se ha apretado el cinturón, o ha sudado la gota gorda, como usted quiera entenderlo. Dios le puso a usted en su mano. La mano de Dios agarró la mano de usted y lo puso. Y usted tiene eso y de eso da. Por eso de tu mano, Señor, de tu mano te damos. Olvídese que yo hice, yo he hecho. Nada que ver eso. Dios Todopoderoso es el que le ha dado a usted para que usted ofrende y usted diezme y no esté diciendo hay diezmo, no hay diezmo, hay ofrenda, no hay ofrenda. Yo voy a ir a dar mi diezmo a los pobres, yo voy a dar mi ofrenda a los pobres, no es así. El dinero que usted tiene es porque Dios le dio a usted para que usted diezme y ofrende. Entienda. Otra cosa es dar a los pobres. Es distinto. Lo que a usted le sobra, da a los pobres. Pero lo que a usted le sobra, no puede dar a Dios.
por si acaso. Tiene que entender eso su hermana. Por eso, por Jesús el Cristo, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no soy extranjero y advenedizo, sino ciudadano con los santos del Dios Altísimo. ¿Está entendiendo? Mi persona y muchos mensajeros y otros hijos, hijas de Dios, muchas veces decimos, somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. La palabra también nos dice, ya no soy extranjero, ni soy advenedizo, que soy ciudadano de los santos del Dios Altísimo. Yo soy ciudadano de los santos del Dios Altísimo. Los santos, ¿quiénes son? Aquellos que confían en Jesús el Cristo. ¿Y quiénes están? ¿Dónde están los santos? Están en el reino de Dios. Entonces yo soy ciudadano del reino de Dios. No soy extranjero, no soy advenedizo. Entienda, hermano, hermana. Nuestros días son como sombra sobre la tierra y solo hay esperanza en ti, mi Dios. ¿Está entendiendo? Nuestra vida es como las sombras. Sombra, poco tiempo. Por eso dice, solo hay esperanza en ti, mi Dios. Mi Señor Jesús, solamente tengo en ti esperanza. ¿Me entiende, hermano, hermana? Da a mi linaje corazón perfecto para que obedezcan tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y te adoren. Alabo hoy y siempre al Señor mi Dios Todopoderoso. Eso usted puede también leerlo en Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 20. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 20. Muy bien. Ahora, hermano, hermana, usted ya sabe, usted ya come la palabra de Dios. Usted encontró las palabras de Dios y usted lo comió. Cuando usted hizo eso, se resume lo siguiente. Salmos capítulo 119, versículos 116 al 117. Salmos capítulo 119, versículos 116 al 117. ¿Qué dice? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Entiende eso? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Qué más dice? Susténtame y seré salvo. Me deleitaré en tus estatutos siempre. Amén